operaciones de reemplazo de datos. Lo más probable que ayer se me haya ido en digitar todo, ¿ya? Ujú. Entonces, hoy día he tenido un poquito más de tiempo, he revisado a detalle todo. Entonces, este es la caída total en el primer caso, ¿ya? Ya. Sería 9.8 milibares. Ya es la caída total en el primer caso, con todos los accesorios y con toda la red montante existente. Ahora, la caída total del primer... Es el mismo procedimiento se sigue para el caso uno, ¿no? Para el caso 2. Con la diferencia de que para el caso 2 no tenemos un diámetro. No podemos nosotros asumir el diámetro seleccionado por el primer caso, por ende estaríamos incurriendo en la misma falta. Por ende, tenemos que determinar, predimensionar por lo menos el diámetro de la matriz, de la montante. O sea, ¿Ya? considerar un número como proyección de longitud. Estimar un diámetro, pero esa estimación no es a mi criterio. Yo no puedo estimar porque yo quiero que sea de media pulgada, de 2 pulgadas, de pulgada y media. Esa estimación tiene un procedimiento. Entonces, hasta aquí creo que ayer me han entendido de determinar la longitud crítica en función a esta gráfica, ¿no es cierto? Claro. Ya tenemos la longitud crítica y ya tenemos una longitud equivalente que sería, en función a la longitud real, 23.95, la longitud real sería 28.74, ¿verdad? Por el 20%, ¿verdad? Ajá, por el 20%. Entonces, y además se trabaja con el caudal de diseño, ¿ya? Con el caudal de diseño. Entonces, para ello, para reemplazar en la fórmula número, aquí tengo anotado ya, porque en la fórmula número 9 de la fórmula de Paul, necesitamos tener la potencia o el poder calorífico del edificio multifamiliar. ¿Cómo se determina eso? Número de familias por número de consumidores, o que diga número de familias por consumo por familia. Esto nos tendría que arrojar en kilocalorías por hora, pero acá dice, se determina el poder calorífico total del edificio Los Ángeles Pro mediante la ecuación 59, esta ecuación. Se toma en cuenta el consumo teórico por condiciones de predimensionamiento, es decir, por estimación del diámetro de la montante, ¿ya? Es que no puedo trabajar con el factor de simultaneidad porque estoy predimensionando, estoy para asumir un diámetro referencial, estoy tomando eso, ¿ya? Es decir, vamos a trabajar con la potencia teórica total. ¿Cómo obtengo esa potencia teórica total? Además, arriba ya se ha hecho algunos cálculos, pero el consumo teórico por departamento es de 22.11 kilowatts, ¿no es cierto? Por los dos aparatos. Claro. Por los dos aparatos. Según tabla 21, estoy referenciando para que no tenga problemas. El número, aquí, el número de familias es igual al número de departamentos, ¿no es cierto? Claro. Se sabe que un kilowatt equivale a 860 kilocalorías por hora. Reemplazamos en la fórmula. Número de familias, 22. Consumo teórico por familia, 22.11. Factor de conversión, 860 kilocalorías por hora. Sobre 1000 kilocalorías por hora, que es equivalente a un megacaloría por hora. ¿Ya? De aquí me resulta que la potencia, el poder calorífico total del edificio me sale 418.32 megacalorías por hora. ¿Ya? Ahora, por cálculos teóricos, estamos estimando. Se emplea la aproximación de la caída de presión 15% de la presión inicial, es decir, 340 milibares, que para este tramo sería el 15% de estos 340 milibares sería 51 milibares, ¿no es cierto? Si lo multiplican 0,15 por 340 nos sale 51 milibares. Para la ecuación, para la ecuación de la caída de presión, a ver, ¿cómo está? Esto que Sí, me he sería enredado. para la ecuación de la caída de presión sería. Debe ser de la caída de presión, no sé qué he escrito, a ver, que para este tramo sería 51.51 milibares. Para la ecuación de la caída de presión tiene que estar en pascales, ¿ya? Mm, para la ecuación 9 es esto, ecuación
9. Para la ecuación 9, la caída de presión tiene que estar en pascales. A ver, esta parte la vamos a mejorar al final, ¿ya? Este término, tal como se está pensando, tal como se está hablando, se está poniendo, ¿ya? Por ahora. Entonces, la unidad, es decir, la unidad de esta presión de 51 milibares tiene que estar en pascales, ¿ya? Entonces, para eso, un milibar equivale a 100 pascales, ¿ya? Todos valores escritos se reemplazan en la ecuación 9 para determinar el diámetro estimado. Entonces, reemplazamos en la fórmula de Paul. De arriba, ¿qué era esta parte? Esta es la longitud equivalente en metros. Esta es la caída de presión estimada en pascales. Esta es, ¿qué es esta? El poder calorífico PCT. total, ¿no? Ajá, el PCT. ¿Este qué era? El coeficiente del gas ideal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esta parte? Coeficiente de fricción. Ujú. Acá está, acá está. Creo que estaba por acá. Arriba dice yo coeficiente de fricción. Sí, 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 pero no es este. Velocidad, dentro del seco. Eso también está en la fórmula. Aquí está. A ver, estamos ahorita en la página 94. Ecuaciones. Acá está. Ya, vayamos a la fórmula. De Paul. Factor de fricción. No, este es un coeficiente de gas natural. Ya, coeficiente para gas natural seco, que es 0,0011916. ¿Ya? Ese es ese valor. Estamos en Que no es igual a la densidad. No, no, no. La otra es la densidad relativa del agua que diga Gas. del gas. Eso determina la densidad absoluta del aire sobre la densidad del gas natural. Es adimensional. ¿Ya? Entonces, este es ese factor constante, es una constante, este punto. Este 980 es un factor que se determina también de este punto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 1980 de la tabla. A ver, acá no le he puesto, ¿no? Esto sale de una tabla. ¿Dónde está esta tabla? Creo que no está aquí. Mm. Este es un factor. A ver. Es un coeficiente. Es el factor K esto. Para un determinado, para un rango de diámetros. ¿Ya? 1980. Ya. Sale de una tabla, a ver, no me acuerdo ahorita dónde está esa tabla. A ver, creo que está acá en ecuaciones. ¿Dónde está? Creo que está aquí. Para un rango de diámetro sale eso. A ver, ojalá es que esté aquí. Sí. De 1 a un cuarto, más o menos un promedio estimado, puede ir de 1980 o 1800. ¿Ya? Entonces, yo lo estimé un promedio de 1980. Ese es el factor K para la ecuación de Paul. ¿Ya? De ahí sale ese valor, 1980. O también pudo haber sido 1900, pero estoy estimando por ahora con 1980. Si me sale por debajo de esto, entonces se selecciona. Ahorita vamos a llegar, ¿por qué se llega a ese punto? ¿Ya? ¿Por qué se estima eso? Propuesto. Ya, acá está. Por esa razón, de ahí de esa tabla, ese factor K se obtenía en 1980. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Entonces el diámetro interno calculado sería, ¿cuánto? 2.84. Esto me sale en centímetros, ¿ya? Y me sale 2.84 centímetros, que es decir, 28,4 milímetros. Y esto no lo voy a encontrar con este diámetro en el mercado.
imposible, ¿no es cierto? Claro. Pero con fines de instalación y adquisición en el mercado, es casi imposible encontrar las tuberías con el diámetro. Siempre me como palabras. Con el diámetro calculado de 28.44 milímetros. Para evitar todo ello, se tiene que seleccionar el diámetro comercial, ¿ya? El diámetro interno comercial inmediato superior al diámetro calculado. ¿Esto quién nos recomienda? Hay una tesis, está en 21 punto tantos, ¿ya? Ver tabla 27. Ya, esta es la tabla 27. Haciendo cumplir con la condición de la ecuación 60. Esta es la ecuación 60. Es decir, tiene que ser el diámetro comercial, tiene que ser mucho mayor al diámetro Calculado. calculado. Entonces, ¿nuestro valor cuánto es? Nuestro valor es 45 punto, no es 45, esto es 28 punto, siempre se me va 28.4, 84. 44. 28.4 milímetros. ¿Qué valores están por encima? En este caso nosotros estamos trabajando con la tubería de cobre tipo L. ¿Qué diámetros están por encima de este de 28 punto tantos? Uno un De 1 y un cuarto. cuarto y 1 y medio, ¿no es Ujú. cierto? Entonces ahora vamos a discretizar. ¿Con cuál vamos a trabajar? A mi conveniencia yo podría trabajar con 1 y un cuarto, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué hago? Con los posibles diámetros internos comerciales seleccionados se recalcula la caída de presión del tramo crítico, ecuación 4, ¿ya? Con la ecuación 4. Estamos determinando, esto es con la fórmula de Renoir, estamos trabajando, determinando la caída de presión estimada, en otras palabras, con el diámetro ya seleccionado. Para mí, yo primero voy a trabajar para el diámetro 32.3, es decir, 32.3 para el primer caso. Para el diámetro con el diámetro de 1 y un cuarto de pulgada. ¿Cuánto me sale? 4.04 milibares. ¿Ya? Ahora, para el diámetro 38.23, para el diámetro de 1,23, ¿cuánto me sale mi pérdida? 1,75 milibares. Del sistema estoy hablando, ¿ah? ¿Ya? Claro. Ahora, se adopta la tubería con menor magnitud de caídas de presión. Es decir, se adopta la tubería, hay doble adopta, ¿no? Se adopta la tubería de cobre de tipo L de 38.23 milímetros de diámetro. ¿No es cierto? Estamos justificando por qué estamos seleccionando la tubería de 1,5 la tubería de 1,5 pulgadas de diámetro, ¿no es cierto? Ujú. Por la menor caída de presión. Posteriormente se calcula la velocidad y se verifica que no sea mayor a 8 metros por segundo, utilizando la ecuación número 6, considerando el factor de simultaneidad. Entonces, esta fórmula también tenemos. ¿Dónde está eso? Está aquí. 340. En el cálculo de la tabla está utilizando con 354, ¿ya? Por caudal, por diámetro calculado, por la presión absoluta inicial. Acá está presión calculado en kilogramos absoluta, ¿ya? Es la presión absoluta inicial en este caso, ¿ya? Entonces estamos trabajando caudal 354, este es caudal de diseño, es un factor, ¿no es cierto? Este es un factor adimensional. Caudal 17.61 metros cúbicos por hora, 45.98 metros cuadrados, milímetros elevado al cuadrado, ¿qué sería? Diámetro elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, sí. De esa fórmula. De esa fórmula, diámetro elevado al cuadrado. Ahora presión. La presión es 1,3415. ¿De dónde viene este 1,3415? ¿No es esta presión? En la presión inicial, 340, lo que hemos calculado ayer, 340 menos, este es 340 menos 1,5, 0,338 bares más 1,035 de presión atmosférica, ¿no es cierto? De ahí sale eso. Si no me estás entendiendo, eso está aquí arriba todavía lo que hemos calculado ayer. Ajá, por eso ya no le he vuelto a calcular ya. La presión absoluta.
Esta es la presión inicial. ¿Cuánto es? 338.5 milibares. En bares 0,385 bares. Ahora, presión absoluta es la presión ambiental más la presión inicial, ¿no es cierto? Ujú. Presión absoluta en ese punto sería 1,013 más 0,385. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto? 1.341. Ya. Esa presión vamos a utilizar abajo, que es la presión inicial. Y que ese valor presión inicial que de 1000, esa es tabla, ¿no? ¿Cuál? El de 1000. Lo que estamos ahorita. Ajá. mm, no me estás entendiendo. Parece que ayer no me has entendido, César. ¿Esta? Esta No, no es de tabla. no. La de arriba, lo que estás es el 1000.013. Esta es presión atmosférica, acá está. Claro, eso sí es tabla, ¿no? A eso me refería. No es tabla, ese es dato general. Tener en cuenta que la presión atmosférica a nivel del mar es igual a 1,03 de bares. Ah, ya. Ajá, ese es dato general. Ya. ¿Ya? Entonces, Haz- tendríamos la presión absoluta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Muy extenso se ha hecho, ¿no? Sí, se ha hecho extenso. Ya. Pero para que el docente, bueno, el docente ha visto trabajo y sí, sí lo he visto convencido a grandes rasgos. Claro. Entonces, tendríamos esa presión, ¿no es cierto? Es la presión absoluta. Este 1,02 es el factor de conversión. ¿A qué? Como nos piden la presión que sea en kilogramos centímetro cuadrado, no puedo trabajar en bares. Entonces, un bar es igual a 1,02 kilogramos centímetro cuadrado. Es su factor de conversión. ¿Ya? La presión me sale 3,094. Estoy dentro del rango, ¿no es cierto? Claro. Se verifica que la velocidad del fluido con factor de simultaneidad en la montante sería acá. En la red montante. En la red montante es menor a 8 metros por segundo. Cumple con la condición, ¿no es cierto? Ahora, sabiendo que cumple con mi velocidad, ya tengo un diámetro seleccionado, ya puedo calcular las pérdidas de presión a lo largo de toda la trayectoria. Ese es mi diámetro máximo que yo puedo asumir. De ahí ya con mi velocidad, mira, este es el diámetro máximo que yo puedo asumir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el diámetro máximo que nosotros podemos asumir en la montante. ¿Ya? Claro, ahora sí se está cogiendo ese valor porque ya se está justificando, ¿verdad? Sí. Entonces, en base a ese diámetro, ya nosotros podemos coger con la variación de las velocidades la reducción. ¿Ya? La siguiente será una de 1 pulgada, la siguiente será de 3/4, la siguiente será de media, así sucesivamente. Pero el poder determinar este diámetro, saber con qué diámetro empiezo, es el meollo del cálculo también, es el punto de partida. ¿Ya? Sin saber con qué diámetro voy a empezar, yo no puedo determinar mi caída de presión, ¿no es cierto? Claro. Para todos los tramos ahora, el tramo crítico, de acuerdo a la imagen que teníamos, es N, acá está, ¿qué valor es? De R1 hasta N, ¿no es cierto? Sí. Fue este tramo, la parte resaltada. Entonces, R1 hasta N. Acá estoy justificando cómo se aprecia en el cálculo de los 5 tramos. Creo que se está conectando César. Julio. Entonces, ya tenemos aquí, como se aprecia en el cálculo de los 5 tramos más largos respecto al regulador de primera etapa, se determina que el tramo crítico es hacia el departamento 703. En este caso es hacia el departamento 703, en el segundo caso, porque es el tramo más lejano, ¿no es cierto? Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches, César. Julio, I- perdón. Con una Ingeniero, longitud total real de 23,95 metros.
¿ya? Para lo cual se determinará la caída de presión a lo largo de esta trayectoria de R1 hasta N, por tramos, tener en consideración las figuras 18 y 19, ¿ya? Otra vez se coge el mismo procedimiento de la red 1 hasta red 2, que sería en este caso, para el segundo caso, de la red 1 hasta reducción 1. Ya ahí tenemos solamente dos codos. Entonces igual se determina la longitud real de R1 hasta red 1. Tenemos 2.7 más 0,1 más 17.5. ¿Eso de dónde saco? Cuidado que, no, que se confundan. Este es 2.7 más 0,1 más 17.5. ¿Ya? Esa es mi longitud real. Mi longitud equivalente de ese tramo, ¿cuánto es? 24,36. Número de accesorios. En ese tramo, ¿cuántos tengo? Tengo solamente dos codos, ¿no es cierto? En función de la tabla 26, determino mi longitud equivalente para los codos. ¿De qué pulgada? De 1 pulgada y media. Media. ¿Ya? ¿Cuánto? 1,22. Entonces, reemplazo en la ecuación 62. Tengo aquí número de codos. ¿Cuánto es? 2. ¿Cuánto es la longitud equivalente de ese codo? 1,22. ¿Y cuánto me resulta? 2,4 metros. Ahora, la longitud total equivalente de la instalación de ese tramo, ¿cuánto es? Es la longitud equivalente de la longitud equivalente de la longitud real más la longitud equivalente de los accesorios. ¿Cuánto tengo? 24,36 es mi longitud equivalente real más 2,44 que es la longitud equivalente de los accesorios. Longitud equivalente de la instalación del sistema, ¿cuánto es? De ese tramo, 26. 26,80 metros. ¿Ya? ¿Con qué caudal vamos a trabajar? Si estamos en la montante. El caudal total de diseño, ¿cuánto es? 17,61 metros cúbicos por hora. ¿Con qué diámetro? 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas de diámetro, equivalente a 38,24 milímetros. ¿Ya? Reemplazo en esta fórmula. ¿Para qué tramo? Para el tramo R1 a la reducción 1. Acá le he puesto un apóstrofe 2. ¿Por qué? Porque estoy hablando del caso 2, del propuesto. ¿Ya? Este valor ya sabemos qué presión es, la presión inicial absoluta. Les he mandado una captura en la mañana. Ya le he revisado en la mañana que esta era la presión absoluta. ¿Ya? Menos la presión, esta es raíz cuadrada. La presión absoluta, ¿en qué ecuación estamos reemplazando? En esta ecuación. No, esta es la ecuación. Sí, sí, sí. Esta es la ecuación. La ecuación. ¿En qué ecuación? En la ecuación 61. Entonces, presión absoluta inicial menos la presión absoluta inicial al cuadrado menos la fórmula cuadrática de Renoir. Bueno, ¿Ya? La caída de presión es la fórmula cuadrática de Renoir. Nos reemplazamos los valores. ¿Qué tenemos? Longitud equivalente tenemos. Caudal tenemos de ese tramo. Diámetro tenemos. Presión inicial tenemos o no? Tenemos. ¿No es cierto? Y reemplazamos en la ecuación 61. ¿Dónde está ese reemplazo? Está aquí. Presión inicial de 1,3415. César, Julio, ¿me estás entendiendo de dónde viene esta presión? sí, esa presión es del... No, no, para Julio. Ingeniero, eso, el 1,3, el 3415. Sí, 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 sí. Esto justo hace poquito les he explicado ya a César de dónde viene el diámetro, por qué estamos asumiendo este diámetro 38,24, por qué el caudal y por qué también esta presión. No sé si por el tiempo si me alcanza, les vuelvo a explicar, porque lo demás es repetitivo, ¿ya? Mejor les explico nomás, ¿ya? Para que no tengamos problemas, ¿ya? Pero de todas maneras, Julio, trate de conectarte a la reunión a la hora que sea pactado para no tener este Sí, sí, caso, sí, ¿ya? sí, sí. Ya vamos a volver a explicar, ¿ya? Esa presión viene desde un principio, desde aquí arriba, ¿ya? Ya.
Ya, Julio. Entonces, tengamos presente, ¿ya? Esta es la presión inicial. ¿Cuánto sería nuestra presión inicial? Sin las pérdidas. Sería 340 milibares, ¿no es cierto? En el segundo regulador, Correcto, correcto, ¿no es cierto? correcto. Entonces, por cuestiones de cálculo, nos dice que el regulador tiene una caída de presión de 1,5 milibares según cálida. Entonces, 1,5 milibares, claro. Entonces, ¿cuánto sería mi presión inicial? 338.5 milibares. En bares, 0,3385 bares, ¿no es cierto? Ok, Ya. Entonces, la presión inicial es de 338.5 milibares, considerando la pérdida teórica en el regulador. Para la ecuación 28 es imprescindible tener en cuenta el desarrollo de la ecuación 3, es decir, se tiene la presión absoluta. Tener en cuenta la presión atmosférica a nivel del mar, ¿cuánto es? 1.013 bares. Entonces, la presión absoluta, ¿qué es igual? Es 1,0, es la presión. Este está en la ecuación 3, la presión atmosférica más la presión manométrica, que es la presión inicial, ¿no es cierto? ¿Cuánto es mi presión atmosférica? 1.03 milibares. Bares. ¿Cuánto es mi presión inicial o presión manométrica? 0.3385 bares. Estamos hablando en bares, en una sola unidad. Entonces, ¿cuánto me sale mi presión absoluta inicial? 1.3415 bares. correcto. Ya, de ahí viene ese valor. ¿Qué valor está como dato fundamental? Entonces, la presión ambiental nada más. ¿Ya? De ahí viene ese valor. ¿Ya? Entonces, vayamos a lo que estamos. Ya, voy a volver a explicar esta parte. ¿Ya? Ya, cálculo de la red montante, de la red montante, de la red montante propuesta, sería, de la red montante propuesta sería, ¿no? Propuesta, no propuesta sería. Sí, ingeniero, hay títulos que hay que modificar, he estado viendo también. Ajá, propuesta. Ya, entonces la red montante propuesta, para lo cual tenemos que el isométrico y el diagrama de piping. Entonces, les vuelvo a recalcar, ya no se ha desarrollado las longitudes críticas para cada caso, como lo hemos hecho para el caso 1. De frente aquí he asumido por cuestiones de ganar tiempo, que es la longitud crítica, ¿no? Se supone, previamente he hecho un cálculo simple, ¿no? Entonces, pero esa es la longitud crítica. ¿Hacia qué departamento? ¿Hacia el medidor de qué departamento? No es hacia el departamento. ¿Hacia el medidor de qué departamento? 703. ¿Ya? Que es el que tiene mayor longitud. Sí, sí, sí. Hacia el medidor, ¿eh? No estamos hablando hacia el departamento. Estamos en la montante. En primer lugar, se identifica el tramo más largo de la figura 19. Esta es la figura 19. El tramo más largo del edificio multifamiliar de Pro es NR. Es desde R, sería al revés, R1 hasta N. ¿Ya? Teniendo en consideración la distribución de piping de la figura 19, se realizan los cálculos del primer tramo R1 hasta red 1. Ya es así para este tramito. R1 hasta red 1. Ya que se considera del regulador de primera etapa a la primera derivación. Ya, la longitud del tramo R1 hasta N, el regulador de primera etapa al medidor más lejano, ¿ya? Según criterio de diseño se representa por la ecuación 57. Es decir, la suma de todos los tramos, ¿ya? De todos los tramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tramos. La suma de los 11 tramos. ¿Cuánto nos resulta la longitud total real? 23.95 metros. A esto le tengo que castigar por un factor de 20%, según cálida. Entonces, es así, multiplicar por 1,20 a la longitud real. ¿Esto dónde está? Está aquí en esta fórmula. La longitud equivalente es 1,2 por la longitud de la longitud real, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos resulta? 28.74 metros, la longitud real. Entonces, caudal del tramo, de ese tramo, ¿cuánto es?
Caudal de diseño, 17. 17.65 metros cúbicos por hora. Esto ya está con el factor de simultaneidad. Se determina el poder calórico. Ahora, para poder yo predimensionar mi diámetro, necesito utilizar la fórmula de Paul, que es la ecuación número 9. Entonces, para esa ecuación número 9 necesito calcular el poder calorífico total del edificio. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula? Es el número de familias por consumo por familia, es decir, la potencia por familia, es decir, por departamento. Esto tiene que estar en megacalorías por hora. ¿Ya? Se determina el poder calorífico total del edificio multifamiliar Los Ángeles de Pro mediante la ecuación 59, que es esta ecuación. Se toma en cuenta el consumo teórico por condiciones de predimensionamiento del diámetro de la montante. ¿A qué me refiero? Como estamos trabajando en el segundo caso, no tengo un diámetro de referencia. Entonces yo tengo que asumir un diámetro previamente. No puedo asumir al azar. Yo voy a trabajar con 1 pulgada o 1,5 pulgadas o con 2 pulgadas. Es que tengo que demostrar cómo estoy asumiendo y por qué estoy asumiendo. ¿Ya? Por esa razón, para predimensionar, es decir, para asumir un diámetro existente, estamos trabajando con la potencia teórica. ¿Ya? Si no, estaría trabajando de frente con la potencia de diseño. Entonces, ¿de dónde sale esa potencia teórica total? Número de familias. ¿Cuántas familias tendríamos? 22. Una familia, es decir, el consumo teórico por departamento es de 22.11 kilowatts, ¿no es cierto? Por departamento. Según tabla 21. El número de familias es igual al número de departamentos. Estamos considerando que en cada departamento vive una familia. Se sabe que 1 kilowatt equivale a 860 kilocalorías por hora. Todos estos valores reemplazamos en la fórmula 59. 22, número de familias. 22.11, potencia por familia, es decir, por departamento. 860, factor de conversión a kilocalorías por hora. Claro, 1000 kilocalorías por hora es equivalente a una megacaloría por hora. Ya es el factor de conversión. Megacaloría, kilocalorías por hora con kilocalorías por hora se van y nos queda megacalorías por hora. ¿Y cuánto me resulta esto? 418.32 megacalorías por hora. ¿Ya? Esa sería mi potencia de consumo total del edificio. Teórico, ¿no es cierto? Ingeniero, una consulta. El 22.11 es la presión que hay por No, 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 cada no. Es departamento. la potencia. Estamos hablando de potencia de Perdón, consumo por departamento. la potencia de flujo de cada departamento. La potencia de consumo por departamento. Es la potencia de la cocina más la potencia de la terma. Ok, 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 ok. Esto además está en la tabla. Por eso estoy poniendo acá, según tabla 21. Está en la tabla número 21. Ya, listo, listo, ya me quedó claro. 11 cada uno, ¿Ya? Julio, por cocina y termo. Ajá. Por cálculos teóricos, siempre se me va. Se emplea la aproximación de la caída de presión del 15% de la presión inicial. Esto se asumió de una tesis. Es decir, 340 milibares es la presión inicial. Para este tramo sería el 15% de 340, 51 milibares. ¿Ya? Entonces, y además, para la ecuación 9 debemos tener la presión, esa caída de presión estimada o asumida en unidades de pascales. Entonces, 1 milibar equivale a 100 pascales. Entonces, si multiplicamos 51 por 100, ¿cuánto sería? 5100, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos en la fórmula de Paul, en la ecuación 9. Acá está en la ecuación 9. Entonces tendríamos raíz quinta de 28.74, ¿qué es? La longitud equivalente total. Acá está el 28, longitud equivalente total, 28,74. Abajo, la caída de presión, 51.100 pascales. 418.32, ¿qué es? El PST, poder calorífico total. Este factor
0,00, ¿no? Este es el factor de gas natural seco, ¿no es cierto? Hace ratito te expliqué, César, ya no voy a ir a la tabla, ya le explicas a Julio. Ujú. Este 1980 es para un rango de diámetros. Entonces, estoy asumiendo un rango de diámetros de 1 pulgada a 1 pulgada y media, estimando, ¿ya? Entonces, de ahí me sale un diámetro de 2,84 centímetros. Todo este valor me tendría que arrojar en centímetros, ¿ya? 2,84 centímetros, es decir, 28,4 milímetros. Estos 28,4 milímetros existirán en el mercado, no voy a encontrar de ese diámetro la tubería, ¿no es cierto? Además estoy asumiendo. Pues con fines de instalación y adquisición en el mercado, es casi imprescindible encontrar las tuberías con el diámetro calculado, ¿no es cierto? Que es 28,4 milímetros. Para evitar todo ello se tiene que seleccionar el diámetro comercial. Acá de frente el diámetro comercial. El diámetro comercial inmediato superior al diámetro calculado. Ya, ver tabla 27 haciendo cumplir con la condición de la ecuación 60. Es decir, el diámetro comercial tiene que ser mayor al diámetro calculado. ¿Ya? En la tabla 27 tenemos los diámetros existentes en el mercado comercial. Entonces, superiores a mi diámetro calculado, que es 28,4. ¿Qué diámetros son? Vamos a trabajar en este caso con tubería de cobre tipo L. ¿Ya? Entonces, ¿qué diámetros son? De 1,25, de 1,5, ¿no es cierto? 32,13, 32,13 y 38,23. ¿Ya? Son los posibles diámetros que yo podría encontrar en el mercado. ¿Es cierto? Es lo que más lo que más se acercan. Lo que más se acerca a los diámetros, al diámetro que he Mm, asumido calculando con esa presión, con esa caída de presión. Entonces, ahora mm. con estos diámetros asumidos, con los posibles diámetros internos comerciales seleccionados, se recalcula la caída de presión del tramo crítico en la ecuación 4. ¿Se acuerdan que en un principio hemos asumido una caída de presión? Entonces, como ya nos da una referencia con qué diámetros podemos trabajar, entonces hago un recálculo de mi caída de presión. Para 32,13, que es 1,25, mi caída de presión me resulta 4,04 milibares. Para 38,23, 1 pulgada y media, 1,75 milibares. Como ingeniero, ¿con qué tubería voy a trabajar? ¿Con el que me genera mayor cantidad de pérdidas o con el que me genera menor cantidad de pérdidas? Menor. Menor. Entonces, ¿qué diámetro voy a seleccionar? 1,25. 38,23. Se adopta la tubería con menor magnitud de caída de presión, es decir, se adopta la tubería de cobre tipo L de 38,23 milímetros, ¿no es cierto? De 1,5 pulgadas de diámetro. O sea, Ahora, esa medida es mayor, o sea, va a estar más holgado. claro, o sea, eso me genera menor cantidad de pérdidas. Además, en la montante yo necesito mayor diámetro. ¿Por qué? Porque trabaja como pulmón para que almacene presión. Claro, 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 correcto. ¿Ya? Entonces, posteriormente se recalcula, ahora tengo que calcular mi velocidad, tiene que ser dentro de un parámetro. Posteriormente se calcula la velocidad y se verifica que no sea mayor a 8 metros por segundo, utilizando la ecuación 6, considerando el factor de simultaneidad. Entonces, la fórmula para determinar la caída de presión, ¿dónde está? Está aquí, ¿no es cierto? Caudal, caudal de diseño. Diámetro, ya tenemos diámetro calculado, diámetro al cuadrado. Presión inicial, ya tenemos presión inicial, que es presión calculado, que es absoluta, ¿no? ¿En qué unidades? Kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ya tengo el factor de conversión 340. Mi caudal de diseño, aquí ya uso mi caudal de diseño, 17,64 metros cúbicos por hora. 45,98, ¿qué es? Mi diámetro. Esto no es 45, esto es 38. 38,23. 23. Ya. 1,3413. 1,3413, ¿qué era? La presión inicial, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí, La presión absoluta. sí, sí. Por el factor de conversión a 1,02 de bares para convertir a kilogramos centímetro cuadrado, me sale 1,02
Es el factor de conversión, 1,02 kilogramos centímetro cuadrado. Es decir, un bar equivale a 1,02 kilogramos centímetro cuadrado. A ver, recalculemos a ver la velocidad con eso. Me parece que se me ha ido con el anterior diámetro. A ver, César, recalculado. A ver, un ratito. 3. 354 por 17,61. C de 3,11, ¿no es cierto? Ahí me sale 3.12, pero ya bueno, por ahí. Sí, a 3,12 redondeado, ya lo redondeamos, 3,12 metros. Aún así estamos por debajo de 8 metros por segundo, ¿no es cierto? Es decir, Sí, estamos trabajando bien. Entonces, el diámetro asumido, el diámetro que se ha asumido, ¿está bien o no? Sí, sí está Está bien, sí bien. está bien. Por esa claro. razón vamos a trabajar con ese diámetro. Entonces, los cálculos hacemos con ese diámetro. Ya tenemos esta fórmula, como les explico antes. Esta es la presión absoluta. Ya tengo la presión absoluta. Ya tengo la longitud equivalente. Ya tengo el caudal de diseño de ese tramo. Ya tengo el diámetro. ¿Qué me falta? Calcular mi caída de presión. Nada más. Entonces, ahora esta longitud equivalente es la longitud real del tramo más el 20% más la longitud equivalente por accesorios, que es el 2,44. Sumatoria de esa longitud equivalente es igual a 26,80. Ya tengo esta longitud equivalente. Ya tengo mi caudal de diseño. Es 17, en la montante 17,61 metros cúbicos por hora. Ya tengo mi diámetro, que es en milímetros 38,24, y reemplazo en la ecuación 61. La presión absoluta al cuadrado menos el factor de la fórmula de Renoir cuadrática, la densidad relativa del gas, 26,80 es la longitud equivalente, 17,61 es caudal, 38,24 es el diámetro. Todo esto me sale en bares, me sale 0,0128.288 bares. En milibares me sale 1,28 milibares. ¿Ya? La pérdida de presión en el primer tramo R1 a la reducción 1 de la montante es de 1,28 milibares. El procedimiento sigo lo mismo para los demás, pero hay un detalle. A la presión inicial, ¿qué debo hacerle? Le debo restar la caída de presión anterior, ¿no es cierto? Para que tenga una presión resultante aquí. Esa presión anterior es la presión absoluta de R1 menos la caída de presión de esta. ¿Ya? Igual para este tramo determino mis longitudes. Ya tengo mi número de accesorios. Entonces determino, reemplazo en la fórmula. 1,3415 menos la caída de presión. Estoy trabajando en bares. ¿Cuánto era del anterior? Aquí está. Si no, nos basamos en esto ya. Este es el caso 2. ¿Cuánto era el anterior? En milibares sería, en bares, en milibares sería entre 1000, 0,00128. ¿Ya? Ya. 128. Tenemos el caudal para ese tramo, que diga, la longitud equivalente para este tramo es 3,81. Caudal 32,130, que diga el diámetro 32,130. El caudal es lo mismo, porque el mismo estamos trabajando en el mismo tramo. Acá. Estamos en de R1 hasta aquí, el caudal es lo mismo, ¿no es cierto?
Aquí ya va a variar el caudal, va a ser menos este caudal. Y aquí va a haber otro caudal, menos este caudal. ¿Ya? Se le va Ya, restando en todos los correcto. tramos, ¿no? Ajá. Entonces, ya tenemos aquí la caída de presión, 0,424 milibares. Acá está 0,424 milibares. ¿Ya? Ahora, para el siguiente tramo, para el tramo AB tengo, representada por la ecuación 67. ¿Ya? Igual determino mi longitud equivalente para ese tramo, tanto por accesorios, tanto por longitud. Caudal en ese tramo, ¿cuánto sería? En ese tramo. Será pues menos 4 departamentos, ¿no es cierto? Menos el caudal de los 4 departamentos. Además, he hecho arriba un cálculo en la anterior, en el Pues caso. sería 0,4. No, sería, acá está, justamente aquí está el caudal. No, es más, es más, es más. Para el tercer caso es 14,41 menos el caudal de esos 4 departamentos. ¿Ya? Claro, porque hay que sumar todos los tramos. Al sol le quitamos esos 4 departamentos nada más. Entonces tendríamos el caudal para este caso, aquí ya está. Aquí se explica. El valor de la longitud equivalente en el tramo AB se reemplaza en la ecuación 67, para lo cual se considera el caudal de diseño de 14,41 metros cúbicos por hora. Y el diámetro de la tubería es 1,1 cuarto. Está aquí. Justo estamos en este tramo. Hasta aquí se considera 1,1 cuarto todavía, ¿ya? 1,1 cuarto, equivalente a 32,130. Reemplazamos en la fórmula. Pero previamente, ¿qué caudales tengo que restar? Estos dos, que diga caídas de presión, 1,128, aquí está, 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Es caso 2, caso 1, ¿no? Aquí hay un error también, este es 1,288. 1,288. ¿Menos cuánto? Esto en otras palabras es así. Ahorita van a entender, ya abajo está más detallado. ¿Están entendiendo hasta esa parte? Sí, sí. Sí, ingeniero, pero como, o sea, hay tanta información y respecto a los tramos, Está pues, extenso. sí, sí, sí lo entiendo ya, pero llega un momento en que con tanta información y con tantos datos, no es que me pierda, como que me, Ya, acá en el tramo 20, BC se va a entender mucho mejor, ¿ya? En este tramo. Es la gráfica, ya. BC. Estamos trabajando con este tramo. Claro, ahí sí, con ese sí. Ya, nos vamos a entender mucho mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué caudal tengo que restar? Este es el caudal que tengo que restar. Que diga la caída de presión desde R1 hasta B. ¿Caída de presión desde dónde? Desde R1, la sumatría de caída de presión desde R1 hasta... ¿En qué estamos? ¿En qué tramo Hasta B. estamos? En B. BC, ¿no? BC. Estamos en este BC. Entonces, la sumatoria de las caídas de presión desde aquí hasta aquí tengo que restar a la caída de presión que voy a tener aquí. ¿Ya? Es decir, la caída de presión inicial, perdón, la caída de presión inicial es menos la caída de ya, la presión inicial para este punto, BC, para este punto, ¿puedo cambiar de color o no? Lápiz azul ya. Para este punto va a ser, se mueve. Ya, la caída de presión para ese punto va a ser la presión inicial que está aquí. Aquí a lo largo de este tramo tengo una caída de presión, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. En este punto voy a tener una presión, ya, presión B vamos a llamarle, ¿ya? Esa presión B va a ser igual a la presión inicial menos
La La pérdida. caída de presión. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Eso es lo que estamos haciendo aquí. La presión absoluta inicial, que es 1.35 tantos, 1.345, menos la sumatoria de las pérdidas hasta ese tramo, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Entonces, la sumatoria de las pérdidas, aquí está determinado ya. Mejor, 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 mejor. Aquí no está todavía. Uy, ¿por qué no le he puesto? Acá abajo. Raro. Esto estamos en... Ya, desde aquí ya lo había puesto ya. Pero a ver, desde DE ya lo había puesto. Entonces, esta presión, esta sumatoria, pues que se me hacía cada vez más largo, restar, restar, restar. Por eso lo había puesto acá. R, ya. Previamente se calcula la caída de presión acumulada en el tramo RD, desde R1 hasta D. En este caso sería desde R1 hasta D, R1 hasta D, hasta aquí. Hasta ahí. ¿Ya? ¿Qué pasó? Se mueve, ¿no? El lapicero, lápiz negro, ya. Sin el lápiz azul. Ya, vamos a calcular hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí tengo la caída de presión. La caída de presión. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa con mi comando? La caída de presión. ¿De dónde a dónde? De Desde R1 a D. de R1 a D. R1 a D. ¿Y esas presiones quiénes son? No es la caída de presión de R1 hasta reducción 1, mira. La sumatoria, la caída de presión de este tramo, de este tramo, de este tramo, de este tramo y del otro tramo, ¿no es? Es la sumatoria, ¿no es cierto? Claro. Aquí está. Es la sumatoria de todos los tramos. De todos los tramos. La caída de presión de R1 hasta reducción 1. De la reducción 1 hasta el tramo A. Del tramo hasta el punto A. Del punto A hasta el punto B. Del punto B hasta el punto C. Del punto C hasta el punto D. Y además estos ya habíamos calculado anteriormente. ¿No es cierto? Ya, para no ir muy lejos. La caída de presión en el tramo CD, ¿cuánto es? En el tramo CD. Acá está 0,00208. Aquí está 0,00208. Sumamos todo, todas las caídas de presión y acumulado me sale 2.12 milibares, es decir, 0.0021 bares. ¿Ya? Y eso es lo que lo voy a restar acá en el cálculo. 0,002121 a la presión inicial. ¿Tiene sentido o no? Sí tiene sentido porque está, Estamos está, restando, ¿cierto? Estamos haciendo claro, claro. para poder determinar la presión en este punto, ¿no es cierto? La presión en ese Oh, punto. En ese punto es la presión inicial aquí menos la sumatoria de las pérdidas, ¿no? correcto. ¿Ya? Tengo una caída de presión en el siguiente tramo, que es ¿cuánto? 0,08 milibares. Ya, así llego a la totalidad de todas las caídas de presiones, de todos los tramos determinamos, es el mismo procedimiento, Es el mismo procedimiento, es reemplazar datos. reemplazar es repetitivo. Entonces, hasta llegar a mi último tramo. ¿Cuál es mi último tramo? LM. Entonces, ese tramo, LM. No, LM, mi último tramo es MN. Mi último tramo, acá esto falta corregir. Este es MN. Mi último tramo, MN. Aquí está el cálculo para el tramo MN. Representada por la ecuación 92. Igual, ¿no? La presión inicial menos la acumulación menos la sumatoria de las caídas de presiones acumuladas. ¿Ya? Igual, longitud equivalente se calcula, caudal se calcula de MN tramos, del tramo MN, si como en el último, ¿qué caudal tendría? ¿No sería el caudal de un departamento nada más? Que sería 0,8 metros cúbicos por hora. Es decir, multipliquen a ver 2.001 por 0,4.
2.001 por 0.4. 0.4. 0.4. Ujú. Sí, sí, sí. 0.804 sale. Ajá. Ajá. 0.8004. Ya 0.8 es el caudal de un departamento con factor de simultaneidad. Con ese caudal de reemplazo y mi caída de presión me sale 0,017. Pero es lógico que me salga chiquitito porque mi tramo es recontra cortito. Aquí está. Claro. ¿Ya? Entonces, ya tengo, ahora, ya he calculado la pérdida de presiones por tramos. ¿Qué hago? La caída de presión de la red montante propuesta del edificio multifamiliar de la unidad de Pro se determina de la siguiente manera. Sumo toda la caída de presiones y tengo ¿cuánto? 2.84 milibares en la propuesta. Y en el primer caso, ¿cuánto tengo? En el primer caso tengo esta. También está ese mismo procedimiento arriba. 9.82 milibares. La diferencia, ¿cuánto es? 7 milibares. ¿Ya? Entonces, nos hemos que hasta ahí se ha avanzado. Y en realidad ya se ha terminado el cálculo para el primer caso, la caída de presión en el primer caso. Ingeniero, discúlpeme que recuerde, sí lo entiendo, porque este es práctico. Ahora, no sé si se podrá en la otra clase, pero yo sugeriría que como usted siempre es el que presenta y el que desarrolla este la explicación de todos los resultados de cada red. No sé si César también estará de acuerdo, pero para la otra clase nosotros explicarle a usted, ¿no? Ponemos la cámara y con una pizarra nosotros vamos desarrollando la explicación como si usted fuera el jurado, ¿no? En todo caso, usted nos corrija, ¿me entiende? ¿De qué, Ya de qué punto estaría a qué bien, estaría punto? bien. Para que sea más didáctico y también para que haya una retroalimentación práctica. Ya. Entonces, Pues, ahora lo que nos faltaría sería la parte de la red interna y ya está avanzada. Solo falta hacerlo este procedimiento de ordenarlo, nada más. Y claro, otro o sea, detalle, para sí, terminar sí. con la reunión, es que estoy contra el tiempo, chicos. Con los objetivos, vayamos. ¿Qué nos falta de los objetivos? A ver, a ver, a ver, a ver. Tu idea está bien, César. No sé Julio, perdón. No sé si César estás de acuerdo. Inge, estoy de acuerdo, pero creería que primero se priorice con ¿Acabemos? avanzar. Claro, primero se priorice con avanzar. Ya. Claro, claro, Tenemos claro, claro, la siempre. eficiencia va a salir de las dos pérdidas. Ya prácticamente esto ya estaría hecho. Ya optimización. A ver, analizar el sistema actual ya hemos analizado, evaluar el comportamiento hidráulico neumático sería acá. Neumático, ingeniero, claro. Ajá. Neumático de la red existente, ampliando métodos de cálculo, normativas Renault, sí, cuadrática, lineal y cuadrática ya está bien, ya hemos determinado. Optimizar el diseño de la red. En optimizar prácticamente hemos mejorado la caída de presión, ¿no es cierto? Claro, Ahora, verificar la eficiencia es hacer un simple cálculo de estadística de esos dos valores y sale la eficiencia. Ahorita lo mismo lo sacamos, ¿ya? La eficiencia sería la eficiencia. Vamos el Excel. ¿Cuánto es? 9.826. 9.826. Esta es la presión. Caída de presión 1. La caída de presión 2. Es igual a 2 puntos.
2.84. Ya. Esta era la inicial. Entonces lo que se hace acá es simplemente 2.84 entre 9.82. O sea, divídanlo, ¿cuánto sale esto? 9.826 entre 2.84. No, al revés, 2.84 entre 9 punto tantos. 2.86. 0.28. 0.28. 28. 0.28, así a secas. A ver, multiplícalo por 100, entonces sería 28%. No, bueno, sale 0.28 9029. Ya. Al revés estamos, ¿no? En este caso la eficiencia sería... A ver, déjame calcularlo ahorita, ¿ya? En papel, 9.28, 8.24. Por 0.28, ¿no? Un ratito, ¿ya? Es que por encima del 100% le hemos bajado. Ni siquiera es un porcentaje mínimo. Parece mentira, pero hemos aumentado casi 200%. Hemos bajado. Pero es algo... 245% de reducción de caída de presión. Es demasiado, ingeniero. No, no es demasiado. En este caso, ¿saben por qué está? Si habríamos bajado solamente del 9.8 a 6.8, ahí sí sería más o menos una diferencia de 30%, más o menos de 15%. A ver, multiplíquenlo, a ver, háganlo esta operación ya. Les voy a mandar esta captura ya. ¿Cuántas veces 2.8 me da 9.8? Casi 3, casi 2 punto tantos, ¿no es cierto? No, 3, claro, 2.8 me da casi 4. Redondeando 4 prácticamente. Ajá. A ver. Ya, a ver, eso lo voy a evaluar con calma, ¿ya? Ese porcentaje. Sí, sí sale alto, así saldría. Claro, reviso el ingeniero con calma y si está apurado, no sé, ¿no? Revíselo con calma y nos conectamos, no sé, usted nos avisa ya. Claro, claro. Porque, porque el porcentaje es alto. Pero si Ajá, la por eso. eficiencia es alta, ingeniero, como es valor positivo, no hubiera problema, ¿o sí? Claro, es que se ha mejorado, es decir, la caída de presión se ha reducido de un número abismal hasta un número hasta un número menor. Es extremo, ¿no? Y yo creo también, ingeniero, porque la tubería es demasiado, o sea, es grande y hace que El no haya recorrido era caídas, muy pues, ¿no? largo. Claro, es un diámetro donde jamás va a haber caídas de presión, pues, ¿no? Como se dice, para la presión que trabajamos, que es de 300, que es Miren, si de, solamente habríamos hecho, y así, solamente habríamos reducido de 9 hagamos de cuenta de 9.28, habríamos reducido a 8, a 8 nada más, a 8. Entonces, en ese caso,
sería la reducción a 22%. Ajá, ese porcentaje del cálculo lo voy a revisar bien ya. A ver, chequen la imagen que les estoy mandando. Está en WhatsApp. Nos sale 245%. Si son solamente de 9.8 a 8 habríamos bajado, habría sido un 22% de reducción. ¿Ya? Algo más les ha observado. Y ahora nos falta los objetivos, no nos extendamos porque tengo el tiempo limitado, ya me están apurando. Evaluar el impacto económico. Impacto técnico, a ver, verificar la eficiencia, eso ya vamos a verificar, así como lo que estamos haciendo ahorita. Evaluar el impacto técnico y económico. Aquí está, solamente faltaría La valorización. la valorización nada más. Sí. Ya Sigamos. Sí, para ya, culminar. eso no se preocupe, ya, sigamos. Ya, ¿qué les ha observado el docente? Quiero saber eso a grandes rasgos, ¿ya? Quiero Ya. anotarlo. Uno sería eso, ingeniero, ¿no? El cumplimiento del último objetivo, el tema del impacto económico, ¿no? En el grupo ya había mandado una valorización de un proyecto anterior, solamente faltaría colocar los... No sé si con eso me pueden ayudar ustedes, estar avanzando. Yo termino, mira, me falta todavía red interna y el cuarto capítulo, que sería la parte de los resultados. Ya, yo puedo ir avanzando, pero necesito saber datos para ponerlo, como se dice, exactos. Cuánto de tubería hemos gastado, cuántos costos, toda esa información necesito. El total de Mm, tubería, el total de diámetro de tubería, de cuánto, de tubería, de cuánto, por ejemplo, de ya, tres ahora otra cuartos, de cuánto de consulta. media, cuántos codos, Ajá, otra para, consulta. En lo que se va a hacer todavía una evaluación económica del primer caso, cuánto hay así la instalación y cuánto es la instalación de nosotros, porque en otras palabras, ya no se está utilizando ya no se está modificando la red interna. Entonces, la valorización solo sería de la red montante. Claro, 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 ingeniero, claro. exacto, exacto, exacto. Entonces, haríamos una comparación de precios con la red, con el primer caso, Claro, claro, claro. cuánto hayan Hacemos instalado. match, hacemos un match. Aunque, ingeniero, a ver, en este caso no es tan resaltante si es que ahorramos o no, como era antes y como lo hemos dejado ahora. El tema es que se dio solución al problema que aquejaba, ¿ya? Claro. Para comenzar. Porque si para resolver ese problema se ha gastado de repente más de lo que se gastó en un comienzo, no hay problema, porque en este caso no estamos ahorrando, no estamos comparando si se ahorró o no, simplemente podemos comparar precios de Mm, de cuánto hemos gastado, de Solo cuánto se sería gastó en el material. mencionar cuánto sería la valorización Claro, cuánto, nada de la más, propuesta, nada más. mencionar precios nada más, o sea, La valorización de la eh, propuesta. claro, exactamente. Y sí, es importante con, poner precios o sea, vemos cómo estaba la montante antes y más o menos sacamos plumas de cuánto se gastó. Un ejemplo, ¿no? Tenía 4 codos, había, no sé, Pero Julio, eh, no sé si podría sacarlo de este plano que lo tienen ustedes. Acá, mira, por ejemplo, más fácil. Acá tienen un regulador. Acá tenemos tantos metros de tubería. ya, ya, ahí veo los codos. Tantos codos. Ya, pero eso Y es, solo eso es es hasta aquí nada más, solo es hasta aquí, todo este montante nada más. Aquí tenemos ya tubería, esto es de un cuarto. Más bien lo voy a poner acá de qué diámetro cada uno de ellos son. De ahí ya claro, sale fácil. hijo, Ya, Inge, me haces un screenshot de eso, como para que yo lo pueda ver, y yo hago la valorización y de ahí de repente usted puede sumar algo, corregir algo y me señala también, ¿no? La tubería de cuánto a cuánto se empleó, de tres cuartos, de media, de tramo a tramo, eso. ya, está bien, está bien. Y yo lo hago, ¿no? Porque es fácil, contabilizamos codos, contabilizamos la medida de la tubería, de ejemplo, ¿no? Tres cuartos, y de ahí la reducción de media, y sumamos cuánto es por metro, y Hombre, ponemos lo... armarse un pequeño Excel
de precios unitarios y precios Inge, acumulados. hay una tabla que tengo yo de otro proyecto, simplemente está para reemplazar datos nada más. Por eso le digo, compártame. Bueno, ese plano que me ha enseñado me ayuda mucho. Compártamelo al WhatsApp del grupo y yo ahí lo Está voy en la tesis. desarrollando Ajá, mañana mismo. es la imagen 18. Imagen 18. Ya, ahora mañana lo reviso. Mañana lo reviso. Esta es. Página 18, ¿no? No, imagen 18. Ahorita los Imagen comparto. 18. Imagen 18. ¿Qué página es? Página de. Ahorita Página. Un ratito, espérame. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tesis. Ya. Ese es. ¿Ya? Ya, chicos, quedamos en eso. Ya, ¿de qué más les he observado? ¿Qué tiempo me está ganando, chicos? Ya, Inge, rápido nomás. Bueno, básicamente nos haga dicho, ¿no? Que, bueno, las tablas que tenemos, colocarlas en el capítulo 4 y lo otro que sí nos indicó fue cuando se muestra, por ejemplo, las ecuaciones, se dice, ¿no? Se representa tal ecuación en número tal, ¿no? Entonces el asesor nos dice, ya, pero esa ecuación eh, que imagino que está declarada más arriba, que sí le hemos dicho que sí, efectivamente está declarada más arriba, pero ¿por qué no está declarada aquí? Y ahí nosotros le hemos indicado que los tramos no son iguales y la trayectoria no es igual y los accesorios tampoco son iguales. Entonces él nos dijo que se tenía que colocar, ¿no? De la adaptación de la ecuación, digamos 3, ¿no? Se representa con la siguiente ecuación, ¿no? Número tal, ¿no? Así. Eso fue lo que nos indicó. Ya, y trabajarlo siempre en función a una ecuación matriz, en otras palabras. Ajá, sí, eso fue lo que nos Claro, dijo. Para no declarar nuevamente la ecuación. claro. Y en todo lo que son sus fórmulas, no sé, en las últimas fórmulas, hay textos largos con raíces. Entonces el profesor dice, si tú lo puedes poner abreviaturas, como por